He visto que en Telecinco hay un programa que se llama Este País Necesita un Repaso. Sí. Bueno, en ese programa interviene un señor que se llama Burgos de apellido y Antonio de nombre. Pues escribe muy bien ese hombre. Escribe fenomenal, a mí me gusta Será mucho. que no escribe con falta de ortografía, ni damos discos al diccionario, pero no, otra cosa no sé. Yo sí que sé que hace la pelota, por ejemplo, su jefe Luis del Olmo, que hace la pelota cuando escribe en Época, que por ejemplo cuando escribe en el periódico del Mundo de Pedro Bola. Don Antonio, sí, don sí, Antonio, sí. En el Mundo de Pedro Bola dice, porque El País dijo... Usted que analiza los códigos de conducta, a ver si me puede ayudar a entender un código de actitud en torno a la salida de don Antonio Burgos del periódico ABC. Don Antonio Burgos, por si no lo tiene usted citado, era el comentarista estrella del periódico ABC de Sevilla. Digamos que hay dos ABCs que han tenido mucha fuerza a nivel lectores, el ABC en Madrid y el ABC de Sevilla, que ha sido durante mucho tiempo el periódico más leído en esa provincia y que es parecido al ABC. Hay páginas comunes, hay páginas que no, editadas por la misma empresa, propiedad de los Luca de Tena, Y el columnista más famoso de ABC de Sevilla, con rango de subdirector además, era don Antonio Burgos. Y ya por el año 1990, don Antonio Burgos deja de escribir en ABC y no volverá a escribir hasta prácticamente el año 2004. Pero por si no le pone cara, mejor dicho, si no le pone voz, era ese señor que hacía una sección muy popular en el programa de don Luis del Olmo. Nos vamos a Sevilla. Allí hay una chispa muy especial. Nuestro querido compañero Antonio Burgos. Buenos días, don Antonio. Buenos días, don Luis. ¿Qué dice tu chispa? ¿Tú no decías que la chirigota le va a sacar punta al temporal? Hombre, seguro. Pues en la chirigota de la chispa ya se lo hemos sacado. A ver qué dice. Mira, el anticiclón de las Azores seguramente se ha tenido que hacer socio del Recreativo de Huelva. O se tiene que estar dedicando al contrabando de los cuarterones de grifa en el campo de Gibraltar. Porque de otra forma no me explico que Andalucía la Baja le haya quitado el liderato de la lluvia a Santiago de Compostela y que en Andalucía la Alta sea Sierra Nevada la estación de esquí de toda Europa que tiene más nieve. Como ese hombre muy andaluz, ¿no? Y también, hombre, pues con las... Por ejemplo, una vez fue famoso porque hizo un pregón ante el alcalde de Sevilla, cuando el alcalde de Sevilla era del PSOE, pero no le importó hacer un alegato que al PSOE no le haría mucha gracia. Acción colectiva de fe, Sevilla sabe que el Cristo de la Buena Muerte da entre lirios su mejor lección de divino catedrático contra esa forma de asesinato a la que ahora llaman eutanasia. Y en esta solemne protestación colectiva de fe, Sevilla sabe que cuando Cristo deja que los niños se acerquen y vayan tan cerca del paso y haya un nazareno pavero que los guíe en el enternecedor de su hermandad, con esos niños que aprenden a amar a Sevilla de la mano de sus padres, se escribe el mejor alegato contra esa forma de pena de muerte contrituradora a la que ahora llaman aborto. No se ve, pero el alcalde no aplaudió. Que era don Alfredo Sánchez Monteseirín, el que por cierto es padre de uno de los directivos del diario.es. No voy a hablar de don Antonio Burgos en cuanto a su ideario, sino de si tú eres capaz de entender por qué se gestionó lo siguiente. Esta es la sucesión de hechos. Hecho número 1. Don Antonio Burgos publica un artículo contra Real Maestranza de Sevilla, que es una entidad, por lo visto, muy importante a nivel social y sobre todo en la sociología a la que pertenece don Antonio Burgos y a la que pertenece la ABC de Sevilla. El director de ABC es don Luis María Ansón, pero el director de ABC de Sevilla es el señor Jiménez Alamán, en teoría a las órdenes del señor Ansón y en última instancia de los Luca. Y de repente parece ser que no le quieren publicar el artículo, que no nos parece oportuno un artículo de don Antonio Burgos contra Real Maestranza de Sevilla. Entonces el señor Antonio Burgos dice, muy bien, pues me voy. En estas circunstancias me voy. Y entonces, el día 16 de mayo de 1990, nos encontramos con que en el periódico Diario 16 sale este titular, que es: el señor Antonio Burgos abandona la subdirección de la ABC de Sevilla. Como ves, ponen el titular en abandona la subdirección de ABC de Sevilla, pero no abandona la ABC de Sevilla. Se entiende como que entonces
que se enfada y deja la subdirección porque ha considerado que no era bueno que le publicaran el artículo. Pero curiosamente, ese mismo día, el ABC publica esto. Uy, no, esto es lo mismo, no me refiero. ABC publica esto de aquí, que es Antonio Burgos en ABC. Este es el nacional, el de Madrid. Y dice: el presidente de Prensa Española, es decir, el señor Luca de Tena, ha aceptado la dimisión presentada en su puesto de subdirector de ABC por Antonio Burgos. El señor Burgos continuará publicando en las páginas de nuestro periódico su columna habitual de tanto prestigio que tanto prestigio ha alcanzado entre los lectores. Antonio Burgos, que es uno de los profesionales más queridos de esta casa, ha desempeñado con extraordinaria brillantez la subdirección de ABC y se ha convertido en uno de los periodistas más leídos y cotizados de toda España. Su independencia, su objetividad y su espíritu liberal, tantas veces demostrado, sobre todo en los tiempos difíciles del régimen anterior, han granjeado a Antonio Burgos la admiración de cuantos le conocen y le leen. Dice en lo de el régimen porque durante la dictadura Antonio Burgos escribía en Triunfo, que era un periódico comunista. Queda claro que él no lo era, pero en ese momento pues estuvo con ellos. Leyendo esto, como ves, es un peloteo importante, no dice nada, ningún tipo de problema, y de hecho el titular es Antonio Burgos en ABC, como Antonio Burgos sigue en ABC. Y le queremos mucho y le apreciamos mucho. Esto es 16 de mayo del 90, ¿no? Ese mismo 16 de mayo del 90, volvemos a ver la nota de Diario 16 y vemos que aquí, en cambio, dice una cosa interesante. No puedo continuar trabajando con las personas que no defienden la libertad de expresión que yo defiendo, por lo que me dedicaré a ser periodista y escritor, aunque seguiré escribiendo en ABC porque hoy han publicado el artículo, alegó Antonio Burgos. El mismo día que publicaban lo que hemos visto antes, salía publicado el artículo de la Real Maestranza. O sea, que se permitió, digamos que el orden es, si quiero entender, manda un artículo de la Real Maestranza, no te lo publicamos. Así, pues dimito como subdirector de la ABC de Sevilla y me voy. Espera, te lo publicamos. Vale, entonces no me voy, pero ya queda la dimisión como subdirector de ABC de Sevilla y únicamente seguiré escribiendo, pero no voy a ser subdirector y hace esta declaración diciendo porque no puedo continuar trabajando con las personas que no defienden la libertad de expresión que yo defiendo, que o se refiere al señor Jiménez Alemán, que es el director de la ABC de Sevilla, o al director nacional, que es Sansón, o a la propia empresa. Y todo esto el mismo día que en otro periódico están diciendo, en esta casa todos les queremos mucho y consideramos que es uno de los mejores periodistas españoles. Todo esto el mismo día, 17 de mayo. Y para finalizar, nos encontramos con el día siguiente, que es cuando el ABC publica esto. ABC prescinde la colaboración de Antonio Burgos. Esto al día siguiente de haber dicho que era un gran tipo y que todos le queríamos y tal. Dice, ABC informó ayer de la dimisión como subdirector. Ayer el señor Burgos. Entonces, exactamente ¿qué explicación crees que se puede dar a laborales, por así decirlo? ¿Qué adivinas que pudo pasar en esta extraña descoordinación de un día para otro entre el mismo periódico? Bueno, pues porque Antonio Burgos asumió en esa época un papel un poco excesivo, excesivamente histriónico, excesivamente crítico con todo, y mantuvo una discusión fuerte con Guillermo y le dijo, bueno, pues deja de colaborar, si no te vas a pegar a ser más razonable, no es que lo dejes, pero bueno, al cabo volvió, o sea que... Podría aceptarse como que hubo desencuentros entre periodista y editor, y eso, digamos, sería una forma de definirlo. Sí, desencuentros entre la presidencia y el propio Antonio. Y el que antes es su director en Sevilla. Es muy difícil dirigir y mantener un periódico. Diría que sí, que es bastante mantenerlo difícil. Es bastante difícil y sobre todo en las difíciles condiciones que en general atraviesa hoy la prensa diaria. Él se va en esa etapa y dice que no se ha sentido respaldado en la libertad
y hay mil teorías. Está la teoría de que tiene que ver con Jiménez Alemán, que no, cuando hablé con él me dijo que ese tema no quería hablar, y la teoría que dice que tiene que ver con Rafael Ansón, con la maestranza. ¿Usted sabe por qué fuese esa marcha tan fuerte? No lo recuerdo muy bien, pero yo no tenía relación con él, eso era en Sevilla, y aunque yo dirigía la ABC de Sevilla ya en esa época también, yo creo que fue un problema con Guillermo Luca de Tena. Yo creo que él le pidió algo a Guillermo Luca de Tena que Guillermo Luca de Tena no le dio y entonces se fue. Y Guillermo, que adoraba a Antonio Burgos, al final terminó reaccionando, le dio lo que quería a Antonio Burgos y volvió. Me parece que es una cosa así, ¿sabes? Pero yo no tuve la menor intervención. Yo le tenía y le tengo gran admiración, es un columnista excelente, Antonio Burgos. Vamos a ver, lo que ocurre inicialmente es que cabrean a Antonio Burgos. Lo cabrean. Y él es cuando dice, vale, pues dimito, me voy. Y su dimisión es, me largo, me voy de aquí, me voy del periódico, lo dejo y se acabó. Entonces, se produce al día siguiente esa rectificación pelotil en dos sentidos. La primera, la de poner en el artículo que abandona la subdirección para que, oye, sí, es verdad, si oís el rumor, se va de la subdirección, pero no es que haya dejado el ABC. Y meten el artículo un poco, como dices, agasajador. Es que es muy bueno, es que le queremos, tiene un criterio. Publican el artículo de contra Real Maestranza. Y publican el artículo. No comprendo ese artículo posterior de Antonio Burgos en el que dice, no puedo trabajar con gente que censura. Pero en otro periódico, son de Sí, pero no comprendo porque en ese mismo artículo pone, no puedo trabajar con gente que tal, que cual, pero seguiré escribiendo en ABC. Bajo mi punto de vista, si sigues escribiendo en ABC, aunque no lo hagas chocándote con el codo con el otro tío, estás trabajando en ese mismo periódico. Entonces, es una forma como de decir, vale, voy a seguir trabajando, pero quiero. El ego y la vanidad en estos casos es muy fuerte. Además, él creo que tenía que estar hinchado como un pavo en este caso, porque lo que le están diciendo es como, les hace rectificar, les hace rectificar. Entonces dice, mira si soy grande, que es que me han escrito un artículo para mí, etcétera. Entonces vuelve, pero está tan lleno de vanidad que dice, sí, pero no puedo trabajar con la gente que, bueno, pues que me censura o no me deja expresarme libremente, pero les hago el favor y sigo escribiendo en ABC. Entonces, esa actitud chulesca es la que dicen ya desde la dirección. Vale, se acabó. Si vuelves así, sí que no vuelves. Despedido. Claro, pero fíjate, no te vas tú, te echamos nosotros. Claro, es que has puesto aquí de la historia, porque lo que titula, si lo atribuimos al señor Ansón, no es ya dimites, ABC prescinde. O sea, que quede claro que ya no será el que se va, ahora somos nosotros. A ver, puedes llegar a pensar que estaba urdido desde el primer momento, que cuando hicieron ese artículo agasajador era pensando que vuelve y cuando vuelva le echamos nosotros y así metemos el gran titular. Pero evidentemente no creo que fuera así. Lo que pasa es que aprovecharon la circunstancia y como él volvió con esas ínfulas dijeron, se acabó, cortamos. Ahora bien, una última maldad. El que revienta supuesta reconciliación son esas declaraciones tan bonitas en Diario 16. Naturalmente, él en cuanto le echan de ABC va a trabajar a Diario 16. Lo cual dices, uy, estaría... Como vamos a hacer público lo que piensa, por ejemplo, si hay una oferta muy importante de Diario 16 de Sevilla diciendo, oye, ¿te vienes a trabajar con nosotros? Bueno, es que me han publicado el artículo, es que al final había dicho que si me lo publicaban me quedaba. Bueno, pues voy a hacer alguna canción incendiaria y así provoco, pero esto es quizás retorcerlo mucho todo. No creo, ya te digo que yo no tengo duda de que fue así, que se pasó de vanidoso y le consintieron la vanidad hasta un punto, ya está. Sí, bueno, en aquella operación la cerré yo. Es verdad que Antonio estaba teniendo algunos problemas en aquel momento con ABC, pero el desencadenante fue un artículo que publicó contra los maestrantes de Sevilla por una operación que es que querían hacer una reforma de la Plaza de Toros de Sevilla para ampliar el aforo de la Plaza de Toros. Entonces Antonio se opuso de forma radical y a partir de ese momento pues entró en crisis, dado cuenta que los maestrantes pues tenían obviamente bastante anuencia dentro del ABC. De hecho, creo recordar que uno de los Benjumea
era miembro del Consejo de Administración del periódico en Sevilla. De hecho, creo que ha sido hasta hace muy poco tiempo también del periódico aquí en Madrid, ¿no? Claro, y entonces pues era un tema, digamos, delicado para ellos. Sí, era un tema... Bueno, lógicamente pues todo eso se aumentó con algunos otros episodios, etcétera, etcétera, pero el desencadenante fue ese artículo que le censuraron y que a partir del cual pues produjo que Antonio Burgos rompiera con ABC y luego pues estuviera en Diario 16, pero esa operación la cerré yo en el restaurante La Isla de Sevilla.